Una de las grandes preguntas que en el cristianismo nos hacemos es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida o cómo descubro la voluntad de Dios para mi vida? Buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión. Hoy vamos a abordar esa interrogante de cómo descubro la voluntad de Dios para mi vida. Y en línea con el capítulo número 12, verso 2 del libro de Romanos, que es el que estamos analizando en esta reflexión, quiero hacer una remembranza de su contenido para que poder aterrizar en este aspecto. Leíamos el domingo y lo repetimos de nuevo. Romanos 12, capítulo 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Aquí quiero destacar que dice cómo podrán comprobar. O sea, está dejando implícito que la voluntad de Dios para nuestras vidas, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, está ahí por default para nuestras vidas. El Señor quiere y tiene pensamientos de bien para nuestra vida. Y dice, ¿cómo lo podemos comprobar? Y fíjense que para poderlo comprobar, el verso dice que anteceden dos acciones fundamentales. No se amolden a este mundo, tres diría, no se amolden al mundo, transformen su mente y hagamos un proceso de renovación. Miren, esta es la antesala para descubrir la voluntad de Dios. Y aquí quiero detenerme en esta parte porque me parece importante que destaquemos que la voluntad de Dios en tu vida no es un accidente. La voluntad de Dios en tu vida no la vas a descubrir a palazos, aún y cuando hayas tenido momentos difíciles. Cuando Dios haya permitido que pases por situaciones complejas, no significa que Dios quiere darte dos garrotazos en la espalda para que entiendas cuál es su voluntad. A veces nosotros confundimos el resultado de nuestras decisiones con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas es un acto de discernimiento y entendimiento. Dios es un caballero al grado que te quiere comunicar su voluntad. Te quiere decir qué quiere Él para tu vida. Y eso no puede suceder de manera casuística, no es algo sobrenatural que va a pasar en tal situación, no es una circunstancia determinada, es una relación uno a uno. Dios quiere escucharte y también quiere que tú le escuches, quiere una relación en doble vía contigo. Y ahí es donde vamos a descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero miren qué interesante, porque a veces el mayor obstáculo que nosotros tenemos para escuchar al Señor es esa limitante que puedes tener para ese proceso transformador de tu mente. Cuando hay algo que te impide escuchar al Señor, que te impide creer en Él, que te impide agarrar sus promesas, y que te impide también poder ver más allá de las circunstancias, porque nos convertimos en personas sumamente emocionales. Si no lo siento, no lo hago. Si no lo siento, entro en crisis. Si no lo siento, entonces tomo decisiones para buscar dónde sentirlo, o ando buscando dónde puedo sentir. Y aquí el verso nos está diciendo que es un acto de entendimiento, una transformación de tu mente. ¿Para qué? Para que
para que esa semilla caiga y dé fruto y dé mucho fruto. A veces lo que sucede es que la semilla está íntegra, pero tenemos mala hierba alrededor. Tenemos esa mala hierba que está tan alta que no permite que la nueva semilla brote y necesita ser podada. Necesitamos apartar todo lo que obstruye tu comunicación con el Señor para que descubras, dice, el verso dice, para que descubramos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Miren, esto no es filosofía, esto no es poesía, hermanos. El Señor es muy tajante aquí, nos está diciendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y uno puede decir, ay Señor, pero esto es un poco contradictorio, porque lo que estoy viviendo es doloroso, estoy asustado, estoy afanado, estoy preocupado. O sea, ¿dónde está lo agradable? Difícilmente vas a encontrar sentido a lo que te está sucediendo, a lo que estás viviendo, si tu mente no ha sufrido ese proceso transformador. Mis queridos hermanos, la voluntad de Dios se discierne, se experimenta y luego se comparte. Porque lo que Dios te dio en bendición debe bendecir a otros, debe animar a otros cuando los encuentres en momentos de prueba, de angustia, de persecución o cualquiera que sea la situación que está sucediendo. La voluntad no es algo egoísta, que yo disfruto lo bueno que Dios ha hecho en mi vida y queda como un secreto entre Dios y yo. Hay que darle la gloria al Señor a través de bendecir a otros. Y eso, ¿cómo sucede? ¿Cómo te das cuenta de que ya estás conectado con la voluntad de Dios? Primero, vas a encontrar que empiezas a experimentar un discernimiento de lo correcto. ¿Por qué? Porque en la vida vas a estar enfrentado a hacer lo incorrecto. Y cuando tú dices, esto va en contra del deseo de Dios, no porque yo creo que Dios quiere esto, sino porque su palabra lo dice, lo has encontrado ahí, lo has leído ahí, te has apropiado de eso, lo has guardado en tu corazón. Y entonces empiezas a discernir lo correcto porque has adoptado los valores de los que hablamos el fin de semana. Y entonces empiezas a encontrar que ese discernimiento en lo correcto te hace decidir entre lo que agrada y lo que desagrada a Dios. En la medida en que disciernes en lo correcto, simplemente empiezas a tomar decisiones en función de lo que crees. Y ese acto de creer, luego se le suma el hecho de amar al Señor y entonces hay una obediencia en amor. No es una camisa de fuerza, no es como, ay, ¿qué me queda, verdad? Es duro, pero hay que hacerlo. O como dicen algunos, la vida cristiana es dura, hermano. No, miren, si empiezas a discernir en lo correcto, no solo vas a decidir bien, vas a estar en paz. Vas a estar en paz y vas a encontrar que lo que disciernes tiene propósito. Lo que disciernes tiene propósito. Y hay cosas que algunas veces dicen por ahí, mire, pero es que esto es como gris. Esto es como cuando Pablo decía que si ellos tienen conocimiento de que la carne que compraron posiblemente fue usada en algún ritual y empiezan a entrar que si la usaron, que si no la usaron, que si está contaminada, que si no está contaminada, que si expuesta a los ídolos y Pablo les dice, bendíganla y cómanla con limpia conciencia. Y aquí entramos en ese punto donde tú dices, yo discierno que hay cosas que no son tan blanco y negro. Sin embargo, decido no hacerlo
por amor a alguien. Y aquí te voy a poner un ejemplo. Cuando estás frente a tomar una decisión que no es pecado, pero que podría ser de tropiezo para otra persona. Y tú en ese discernimiento que el Señor te da, dices, no lo voy a hacer, no porque la fe me lo impida, sino porque podría ser de tropiezo para esta persona. Y ese discernimiento te hace vivir con propósito. Dices que el amor que sientes por tu prójimo está por arriba incluso de esos momentos grises en los cuales tienes que discernir entre cosas que no necesariamente son blanco y negro, pecado o no. Estamos hablando de esa clase de discernimiento, estamos hablando de una sabiduría que viene de la Escritura y que viene como producto de que empiezas a vivir los principios, los aplicas y te das cuenta que estás disfrutando una vida con propósito. ¿Sabes por qué lo haces? No simplemente dices, bueno, no lo hago porque en la iglesia dicen que eso no hay que hacerlo. O no lo hago simplemente porque no. O sea, lo hago porque tiene un propósito, hay una razón de ser que me da paz en dejar de hacer o no hacer o privarme de tomar una u otra decisión, porque ese propósito tiene una alineación perfecta con el plan de Dios para mi vida. ¿Ves? Empezó por esa transformación de tu mente. Te generó un discernimiento claro, porque ahora tienes claridad con el principio, el mandato, la promesa, la instrucción de Dios. Y cuando lo haces, no lo haces con dolor, porque entiendes que hay propósito en esa decisión y que ese propósito está alineado con el plan de Dios para tu vida. ¿Por qué es el plan de Dios para tu vida? Primero, porque estás obedeciendo los principios. Segundo, lo estás disfrutando porque sientes con propósito. Óigame, estamos en una época de nuestra generación que las personas andan buscándole propósito a su vida. Gente muy exitosa que de pronto decide dejarlo todo y se van para la India a buscar ese control espiritual. Y allá encuentran a alguien que supuestamente les dice cuál es el propósito para sus vidas y ahora le rinden culto a estas personas. Dios quiere que encuentres el propósito para tu vida en Él. Y cuando lo encontrás, lo vas a disfrutar. Tu conocimiento y tu relación con Dios hacen que disfrutes esas decisiones, que hacen que tú entiendas que estás agradando a Dios con lo que estás haciendo. Y no es un acto forzoso, ni doloroso, ni complicado, ni de sufrimiento, sino que ves una vida con propósito. Dejemos de complicarnos y hacer de nuestra vida una telenovela increíble combinada con una película de acción, sino que el Señor quiere que tomes decisiones sencillas, pero con propósito y que vayan alineadas con su plan que has entendido. Volvemos e insistimos. Esa transformación de tu mente te permite escuchar con claridad y hace que empieces a tomar decisiones con propósito. Y esto implica que no debo permitir que la cultura empiece a moldear mi pensamiento y mis decisiones. Lo decíamos muy bien el fin de semana, la presión social y cultural hace que todo el mundo quiera encajar en todo. Y no se trata de que entres en confrontación con el mundo. No se trata de que te pelees con el mundo o que condenes al mundo. El mundo de por sí se ha condenado por no creer y nuestra labor no es ir a condenar al mundo, sino a presentarles a quien dio su vida por ellos, por amor y que serán salvos por Él. Esa es nuestra labor. Es un acto de amor a ellos, aun y cuando no te comprendan, no te entiendan. No se trata de buscar quedar bien con nadie, se trata de hablar la verdad que está en el corazón del Señor y ser esos mensajeros que Dios ha dispuesto de nosotros. Por eso debemos
en primer lugar, experimentar ese cambio profundo. Cuando tú entiendes y escuchas la voluntad del Señor, empiezas a experimentar ese cambio profundo, te da discernimiento. No digo que te estás volviendo una persona súper inteligente, pero la sabiduría que viene del Señor se empieza a mostrar en tu pensar y en tu decir y en lo que guardas en tu corazón. Y el fruto del Espíritu Santo empieza a hacerse obvio. Empezás a tener condiciones que antes no tenías, mejoras en tu paciencia, en dominio propio, en templanza, empiezas a amar de una manera incondicional, y eso no es en tus fuerzas, es Dios manifestándose a través de tu vida por causa de que has decidido renovar tu pensamiento, escucharlo a Él y actuar con propósito. Debemos tener y enfrentarnos y ser críticos con respecto a todo lo que vaya en contra de los valores aprendidos. Los contravalores tocarán la puerta permanentemente de tu vida. Y ahí es donde debemos ser nosotros críticos y además adoptar posturas. No negociamos los valores, no los depreciamos ni los mezclamos. Y además estamos en un proceso de deconstrucción de toda esa vieja naturaleza y en un proceso de construcción de los valores adoptados y que los aprendemos de la palabra de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta cuando la logras entender de primera mano. No es que alguien te tiene que venir a contar cuál es la voluntad de Dios. Dios te lo quiere decir de manera personal y no te pierdas esa oportunidad. Es una oportunidad de oro que Dios quiere tener y un espacio privilegiado para todos los que le conocemos. Quiero concluir diciendo que Romanos capítulo 12, verso 2, habla de que no nos conformemos con el mundo y que renovemos y transformemos nuestra mente para comprobar la voluntad de Dios, que de por sí ya es buena, agradable y perfecta, pero que no la compruebas cuando no la entiendes porque no has escuchado al Señor. Finalmente, hermanos, vamos en búsqueda de intencionalmente escuchar la voz del Señor. Dios quiere tener una cita personal contigo. Tienes el privilegio de elegir el momento, la hora. Hazlo. No esperes más. Ve y busca, escucha y disfruta la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, descansen y hasta pronto. A seguir alabando al Señor con nuestras palmas.
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste a mí.